Amigos de YouTube, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludándolos con gusto en este jueves ya de abril. Estamos a segundos de poder estar ya de nuevo con ustedes nuevamente en acción. En cuanto nos den luz verde, entramos al aire. Aquí está ya la señal. Estamos listos en cuanto a las 8 de la mañana. Nos enlazamos a Radiola totalmente en vivo y comenzamos. Sí, señor. ¿Por qué no? Vamos a esperar para poder empezar y darle la bienvenida a la gente y poder estar con Fabi ya listos. Así que en cualquier momento estamos en sintonía en Radiola. Segundos para que esto suceda. 8 de la mañana. Comenzamos. Vámonos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos sean todos. Esto es tu espacio radio de jueves. Hoy 16 de abril del 2026. Estamos totalmente en vivo a través de Radiola, la radio de Colombia para el mundo. Soy Enrique Acevedo. Estamos en vivo a través de Radiola, les decía, desde Tampico, Tamaulipas, México, aquí en la parte noreste de la República Mexicana, en la zona costera del Golfo de México, frente al mar y junto al río. Gracias por estar con nosotros, gracias de verdad por estar con nosotros el día de hoy. Saludamos a nuestras repetidoras que nos hacen el favor de retransmitir durante todo el día, y lo cual nos da mucho gusto. Estamos en Tres Marías Estéreo. Tres Marías Estéreo, tu ideal compañía desde la mitad del mundo de Ecuador, allá en Guayaquil, en Ecuador. Estamos también en Extrema Radio, desde Puebla de Zaragoza, Puebla de Los Ángeles, México. Estamos también en Noticias Teleradio 24, en Tampa, en Florida. Saludos a toda la gente de la zona de Florida, gracias a Noticias Teleradio 24. Y también en Planeta FM Radio, directamente también desde Quito, Ecuador. Desde ahí sale la señal de todos estos lugares hasta donde llegue la señal digital en todo el universo. Ustedes pescan la señal y se conectan con tu espacio radio. Tenemos 3 líneas de comunicación para todos ustedes, para que nos dejen lo que ustedes quieran. Aquí con todo gusto estaremos al pendiente. En Instagram estamos como @tuespacio_radio, en X como @tuespacio_1 y en YouTube como @tuespacioOficial TV. Aquí este video, en cuanto nosotros terminemos, lo subimos a YouTube y ahí lo puedes ver a la hora que quieras, donde quieras, como quieras, con quien quieras y en el momento que tú quieras. Así es. Damos la bienvenida, como todos los días, a mi querida Fabiola. Vamos a ver que está por ahí ya. Yo creo que sí. Hello. Hola. Hola, muy buenos días. Eso, muy bien. ¿Ahora sí me escuchas? Totalmente, todo, ¿no? Mejor. Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí. No sé Muy por bien. qué, pero sí. Muy buenos días a todos. Hoy día jueves, un día antes de mi querido viernes. Sí, y con la misma energía de jueves. Energía de jueves, efectivamente. Como que estás así como que con un pie en el fin de semana y el otro pie terminando la semana. Exactly. Así que ya estamos listos para nuestro día jueves. Ya mañana es viernes. Y pues ya sabemos lo que después pasa, que es el honorable y hermoso fin de semana. Yes. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Fíjate que bien, la verdad es que, híjole, sí descansé ahora, eso me llena de júbilo, ¿sí? Estos días he estado bastante bien, pero a veces te quedas con la sensación de 5 minutitos más, pero luego esos 5 minutitos se vuelven mucho más. Sí, a mí me ha pasado que de 5 termino en 15 en 20. Sí. Sí, y a veces es mejor decir no, nada de 5 minutos, arriba, no. Y ya como que se te pasa después, ¿no? Soy un convencido que mejor administramos nuestro tiempo, nos acostamos más temprano, y mira, sin problema. Muy bien, me parece excelente, muy bien. Hábitos, señores, hábitos. Exacto, pero buenos hábitos, es correcto. Es correcto. A ver, bueno, pues vamos a ver quién cumpleaños el día de hoy, para ver qué nombre estrafalario raro nos trae esta señorita Fátima.
Ay, porque si saca, quién sabe dónde saca estos nombres, qué bruto. Yo también digo lo mismo, pero bueno, vamos a escuchar. Hola, hoy es jueves 16 de abril y enviamos una muy cordial felicitación a todos los cumpleañeros y también a las personas que llevan por nombre Engracia, Benito, Bernardita, Fructuoso, Toribio, Joaquín, Magno, Optato y Leónidas. Muchas felicidades a todos ellos. Y hoy es conmemoración del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Esto para concientizar sobre el trabajo infantil y esta lamentable situación. Y hoy es Día Mundial de la Voz, para concientizar sobre el cuidado de la salud bucal. También es Día Internacional del Síndrome de Wolff-Heirskorn. Igual concientizar sobre esta peculiar enfermedad genética. Y también es el Día Mundial del Ocio, promoviendo un poco el ocio como un derecho. Es todo por el momento. Los dejo en la muy grata compañía de Fabiola Molina, la voz femenina de la radio digital, y del señor de la información, Enrique El Toro Acevedo. Hasta pronto. Felicidades a los Magnos, a los Toribios y a Fructuoso. Y ahí sí conocí yo conocí un Fructuoso. ¿Sí? Tu micrófono no se escucha. Sí, conociste un Fructuoso. Ahí te va la historia. En Televisa Noreste, ahí en Matamoros, daba noticias hasta hace muy poco, y es que en Televisa hubo un recorte muy importante en Televisa regional. Él tenía como 30, 40 años dando noticias todas las mañanas. Fructuoso Sáenz, un tipo muy reconocido por acá, por el noreste, pero con un nombre espantosísimo, Fructuoso. Ándale, con el Fructuoso, ¿no? Pues ni idea. Oye Fruc, oye Oso. Me suena feo eso. No, dejémosle ese Fructuoso. O Fruti. Igual y le dicen, ¿qué pasó mi frutita? No sé. Día mundial. Saludos. Día mundial contra la esclavitud infantil. Esclavitud infantil, es correcto. Cosa que muchas personas piensan que no hay, pero sí existe. Eso te iba a preguntar esto. Yo no conozco un caso reciente de ello. Debe de haber. No sé, yo me imagino. Sí, muchísimo. No, bueno, pero, o sea, puede haber casos en casa, pues, o sea. O sea, si tú hablamos de cosas así como que en lo particular aquí en México todavía existe en algunos lugares, sobre todo en estos lugares en donde todavía se rigen por usos y costumbres. Vamos a hablar de los lugares como Oaxaca, por ejemplo, donde pues sí, a los niños muchas veces los mandan o a trabajar, no van a la escuela, y de una manera u otra eso es esclavitud. Pero no es que la esclavitud se haya acabado, porque si nos vamos a países de Medio Oriente, donde, por ejemplo, existen niños que hasta el día de hoy, o niñas que las obligan a casarse, también es un tipo de esclavitud. Si nos vamos no tan lejos, en la India todavía existe mucha prostitución infantil, precisamente, que se le denomina también esclavitud infantil. Entonces, hay muchísimos casos, no es tan alejado de la realidad. En México todavía se practica en algunos lugares, sobre todo muy rurales, obviamente, el tema de el padre que entrega a la hija al amigo, al compadre, al hacendado, ¿verdad? Inclusive siendo menor de edad. No sé si entra dentro de este rubro, me imagino que sí, en algún momento, pero vamos, si pensamos que a lo mejor ese tipo de cosas no se habían extinguido, pues todavía existen, ¿verdad? Sí, no, sí, todavía existen. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de eso de que aquí en México se tiende a que los compadres se prometen a las hijas y cosas por el estilo como un intercambio, no está visto como una parte de esclavitud, porque se supone que la menor de edad está siendo representada por sus padres, que es algo muy lamentable.
y se supone que use o no use de razón, sea lo que sea, pues los padres son los representantes legales de un menor y ellos dan toda la autorización incluso para poderse casar. Obviamente, si nosotros nos vamos a derechos de los niños, a derechos de jóvenes, a todo eso, es una forma igual de maltrato porque no se considera la voz del menor, del infante, debido a que, te vuelvo a repetir, los padres son los que están en la ley ejerciendo su voluntad, pero pues es catastrófico. Imagínate casarte con un señor que ni siquiera conoces nada más porque tus padres te obligan. Ah, eso no, qué barbaridad. Está feo, pero pues si algunos dicen, pues si de la antigüedad era así, ya, pero es que en la antigüedad no había, no, como que no teníamos mucho margen y en la antigüedad se casaban todos a los 14, 13 años, porque pues, ¿qué más hacías aparte de tejer chambritas? Sí. Yo te estoy hablando del siglo XV, no ahorita de hace unos 100 años atrás, no, era algo normal, pero pues hoy en día por eso la gente ha evolucionado, la gente tenemos reglas de convivencia, tenemos decretos, tenemos derechos y precisamente ahí es donde tenemos que fijarnos un poquito más con respecto a lo importante que es la infancia y sobre todo la esclavitud, que no es que anden con grilletes todavía ni andan encadenados. Creo que la esclavitud hoy en día no se trata de eso, son otro tipo de esclavitud. Y te digo, no solamente en México los tenemos de muy otra forma, pero hay niños en Pakistán, hay niños que trabajan en campos de donde extraen, por ejemplo, allá en África, los diamantes, todo sea por vivir y comer un poco. Es muy lamentable. Hay una película que seguido pasan en la televisión, El niño de la pijama de rayas. Ah, sí, claro, por supuesto que sí, que es un libro, pero sí. Así sí. es. Cómo en el campo de concentración el niño platicaba por medio de una valla de púas con otro niño que era hijo de uno de los generales del Holocausto. Exactamente. ¿Cómo ejemplifican claro. todo esto de la esclavitud, ¿verdad? Y que el niño que no era quería ser como el que sí estaba en el campo de concentración. Porque en su inocencia no entendía lo que estaba pasando. En su inocencia él pensaba porque había escuchado que adentro de esos campos de concentración tenían diferentes cosas que a él le llamaban mucho la atención y decía, pues, qué cool, y otros niños pueden jugar, yo estoy solo. Imagínate, es como ponerte del otro lado de la valla, pero al mismo tiempo ninguno de los dos estaba bien favorecido. Es una película bastante fuerte. Yo cada vez que la veo, cada vez que lloro. El libro está igual de desgarrante, pero pues son de esas películas que nos enseñan a la humanidad que no debemos repetir esos errores y sin embargo los seguimos repitiendo. Así es. Y yo creo que esas películas son, para los que no somos muy cinéfilos, como una lección. O sea, siempre que hay que verla. Hay que verla. Sí, hay un montón de películas así, pero está, por ejemplo, La lista de Schindler, también es otra de las películas que dices, yo la vi, yo quedé súper, no mal, traumada, pero no sé, me cuesta mucho superar la idea, la imagen, todo lo que pasó en esos aspectos. Es una película que te deja muchas cosas positivas, pero está difícil la situación cuando la ves. Y te vuelvo a repetir, tú la ves en vivo, en directo, en una película, yo lloré en muchas de ellas, claro. Y dices, Dios mío, ¿cómo somos tan bestias? ¿Cómo la humanidad somos tan mal? Y no estamos diciendo que todos, pero que cuando sucedió, y dices, ojalá nunca más se repita lo que pasó, y pues de repente te volteas a ver y dices, es que estamos otra vez casi en lo mismo. Sí. Entonces está difícil. La película de La vida es bella. Ajá. Para mí es un película, no. Sí. Sí. Muy linda. La actuación de este cuate, ¿cómo se llama? Del italiano, Fellini. Sí. Es maravillosa. O sea, cómo lleva el juego con el niño, diciéndole que van a jugar para ganarse un tanque de guerra. Sí. Es que es apostarle a la imaginación de un niño que no entiende qué está sucediendo. Es como el papá le hace entender que por más que
porque él no entiende que están en una guerra y tiene que agregarse por los puntos y también como él y su esposa que precisamente también son separados en un campo de exterminio, trata de tener todavía esa unión, pero pues bueno, ¿qué le puedes pedir a Roberto Benigni, que es precisamente el que actuó en esta película, que no puede hacer? Es un tipo extraordinario en cuestiones de cómo hace el cine. No sé si lo han podido ver en otro tipo de películas, pero es un tipo que hace cine y el papel que le toque dar, da no el ancho, lo que le sigue. Entonces, a mí se me hace extraordinario. Y él se casó en la vida real con la actriz que hizo su pareja. Sí, es ¿verdad? correcto. Se llama ella. Sí. Nicoletta Bracci se casó con Roberto Benigni, precisamente. Uh-huh. Sí. Él fue el director también de la misma película, entonces ganó un era su Oscar. esposa de la vida real. Y yo creo que también eso les dio un poquito más como de naturaleza, ¿sabes? Porque pues obviamente imagínate, ahí te cuenta la historia de cómo se conocieron, de cómo él en la vieja Italia, que después de no ser parte a la mera hora sí es parte por Mussolini, en una historia que realmente rompe muchas cosas que dices, qué horrible, qué historia más fea la de nosotros, la de estar siempre peleándonos. Él vendía libros y ella era rica. Yeah. Sí, ella era, incluso su papá pertenecía a las altas élites de la cuestión del nazismo, entonces sí, era difícil la situación. Qué lástima que ese tipo de películas no las pasen seguido. Es una lástima. Pero en las plataformas sí las encuentras, o sea, ahí están todas, yo las he visto varias veces, ahí el niño de la pijama de rayas, en la lista de Children, creo que está. También está en las plataformas, ya sabes, las básicas, las más grandes, ahí están. Así que, pues, claro, no sé, yo las veo una vez y no las quiero volver a ver. Es que son me causa demasiado dolor. Sí, me causa demasiado dolor. Yo el niño de la pijama rayada, la vi 2 veces porque se la mostré a Max. Uh-huh. Y aparte a él lo hicieron leer el libro en la escuela, entonces fue como que yo léete el libro y luego vemos la película para que le des contextos, porque si hubieron unas cosas distintas en el libro y en la película. Yo particularmente soy mucho de leerme el libro primero y después ver la película, de comparación, por cuestiones de cine, por cuestiones de un montón de cosas, claro. Y a veces me he casado más con el libro que con las películas. Por ejemplo, me pasó con Harry Potter. Las películas para mí no fueron lo que hubiese esperado porque el libro cuenta otra cosa, pero bueno, eso es otro tema. ¡Wow! Una buena recomendación, muy bien. Muy bien. Oye, me encontré un canal argentino en el Anda. Cable. Sí, muy peculiar. Muy peculiar porque todo es un canal argentino, pues, que se ven acá en esta parte del mundo y ves comerciales de yogurts, de cosas, de marcas medio raras que aquí no hay. Pero lejos de eso, es la programación que hay. Son películas viejas, tipo la película como El Golpe, por ejemplo. Me llamó la atención que pasan Lo que el viento se llevó. ¡Ay, vamos a... El viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Con Clark Gable, ¿verdad? Claro. Hablando temas de racismo, hablando temas de un poquito de... pues prostitución, porque esta chica, la protagonista, era ojo alegre, le gustaba la fiesta y le gustaba Pero en ese entonces no era muy bien visto eso, o sea, realmente estamos hablando de una película que está ambientada en 1939, bueno, es 1939, en donde había muchas cosas que no se podían hacer y Lo que el viento se llevó es una película extremadamente larga, por cierto, sí. Larga como la Cuaresma, pero habla mucho precisamente de la esclavitud, porque pues obviamente habla del racismo, sobre todo en Estados Unidos, habla de cómo los conflictos entre el amor y cosas funcionan dentro de eso, y sobre todo estaba el señor Clark Gable, que pues obviamente era en ese entonces el galán de cine, y Vivian Leigh, que hace precisamente de Scarlett O'Hara en la película de Lo que el viento se llevó. A mí se me hacía increíble
también habla de las posiciones sociales, habla mucho de cuando se quedan sin dinero, que incluso me acuerdo perfectamente que la señora que la apoya le hace un vestido con las cortinas de la casa, muy Sí. bueno. Yo debo haberla visto cuando tenía 8 años porque mi abuela me hizo verla y hasta el día de hoy me acuerdo de ella, Sí, así te lo pongo. Sí. Y era maravillosa hasta el día de hoy, yo espero así casi, ya sabes, ay, ¿dónde? Sí. Ya sabes, con los vestidos hermosos que usaban en esas épocas. Pero qué buena película. Si alguien la puede ver, véala. Obviamente no estamos hablando de una película de acción ni nada por el estilo. No. Se tardan luces en que se desarrolle, pero es una película de un contexto bastante bueno y me fascina lo que digo, que también es un libro, por cierto. Y para su época fue una producción súper estelar. Hay muchos efectos de incendios, de balazos, de cosas así. Muy bien llevados. Sí, acuérdate que la película de lo que el viento se llevó se desarrolla en la guerra civil de Estados Unidos. Sí. Entonces, pues por lo mismo, pues obviamente tú vas viendo que a veces hay conflictos de guerra, etcétera, etcétera, y ahí se mezclan un montón de cosas, lo cual por eso la hace tan, ¿cómo te podría decir yo? Tan llamativa, porque habla de amor, de guerra, y que mezclan varios géneros en una sola película, que por eso tarda tanto, pero sin embargo era algo que en ese entonces no se daba en el cine. Porque acuérdate que casi veníamos saliendo del cine mudo. Uh-huh. Entonces, ya ahora empieza a haber un poquito más ese cine en donde, claro, nosotros en México también tuvimos esa época dorada, el cine dorado mexicano, pero Lo que el viento se llevó es una película que dices, wow, mis respetos, realmente excelente. Y creo que ganó muchísimos Oscars por muchas razones, por vestuario y un montón de cosas más. Pero si no la han visto, véanla. Nada más siéntense por lo menos 3 horas. O más, ¿sí? Más de 3 horas, sí. Sí. Es muy larga. Sí, pero por eso les puse como por lo menos 3 horas. Es súper larga. Es como las películas viejas, tú. Sí. Ahora que pasó Semana Santa, ¿no te obligaban a ver a ti las películas de Moisés, la Biblia, Ben-Hur. Ben-Hur. Sí. O sea, yo me acuerdo de haber visto la historia de Moisés. Yo me acuerdo de haber visto la Torre de Babel o los inicios del jardín, los 10 mandamientos, ¿qué más me vi? Que todas esas las hacía un solo actor, Charlton Heston. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que era como el clásico de las películas, pero se me hacían tan bonitas como eran representadas en la antigüedad. Claro. Y realmente te voy a decir una cosa, yo no soy religiosa per se, pero me gusta saber mucho de historia y una de las partes creo que es importante entender quién es Jesús, quién fue Moisés, quién fue todo eso, porque creo que hay un parteaguas en nuestra vida espiritual o cristiano, llámalo como tú quieras, cuando entendemos ese tipo de cosas. Y es muy importante saberlo porque muchas cosas derivan de estas cosas. Y pues si la Biblia se te hace medio complicada leerla, pues a veces es bueno mejor verla. Y sí, claro. Precisamente le dije a mi hijo, no, ¿sabes qué? No me interesa que no tengas religión, considero que por cuestiones históricas y documentales necesitas entender lo que es la historia de Moisés, la historia de la Biblia, o sea, el jardín, la separación entre Adán y Eva y todo ese tipo de cosas. Y claro, o sea, el otro día me la encontré en una de las películas viejísimas que debo haber tenido como 6, 7 años cuando mi abuela me la ponía. Uh-huh. Y yo juraba que había sido parte de mi imaginación. Y de repente, ya sabes que en la programación de Semana Santa dice la historia de Adán y Eva. Yo juré que eso era parte mío, que yo me lo había imaginado. Pero no, sí existía la película y me la puse a ver y yo así de... aluciné. Dije, no estaba tan loca. No, mi abuela fue muy buena, ella era propulsora de ese tipo de cosas. Consideraba que uno debía de saber de esas cosas y si yo era de las que en Semana Santa, cuando estaba chica, nos ponía a ver ese tipo de cosas. En finales de los años 30 hubo una película mexicana, que eso rompió paradigmas, mexicana, que contó la historia de Jesús, que la pasan en estos tiempos. ¿Ah, sí? Se llama El Mártir del Calvario. La protagonizó Enrique Rambal, un actor español. Enrique Rambal, ajá. Sí. Sí, cierto. Enrique Rambal, un gran actor español, una voz tremenda, una voz de... Sí, muy. Sí.
hablando que hoy es Día Mundial de la Voz. Pero era un muchacho de 20 y tantos años, él como actor, que él asumió el reto de hacer la película, está leyendo la historia. Y en México, si ustedes ven la película, van a decir, puta, súper churrazo en cuestión de efectos, ¿no? ¿Sí? Pero el gesto de dolor de él como Jesucristo, y él hablando como medio españolado, pero con los textos de la época, las frases que ya todos conocemos de la industria, de la religión, pues, pero él cómo los dice, a mí me empezó a llamar la atención. Luego leí que el gesto de la cara de Enrique Rambal, que da mucho el gesto judío, porque realmente, pues, sin meternos en polémicas, no sabemos cómo era Jesucristo, no lo pintan como una figura de pelo largo, etcétera, etcétera, pero no sabemos si era chaparro o alto, no sabemos, ¿no? ¿Sí? Pero los rasgos físicos son muy parecidos a la genética de aquella parte del mundo. Y utilizaron su fisonomía para hacer varios artículos, como cuadros principalmente, como imágenes de Jesucristo. Yo no sabía eso, que estaban basados en la figura de Enrique Rambal. ¿Sí? Que a la postre porque pues obviamente la califican como una de las más y mejores interpretaciones de Jesucristo. Luego hubo otra mexicana más adelante que la hizo. ¿De él también? Que no, la hizo Claudio Brook, un actor de esos del cine western mexicano, y luego ya un poquito más comercial, porque todo alcanzó la época de las novelas y todo eso. Era villano, también una voz muy gruesa, una voz, no sé si era extranjero, me imagino que sí. Pero vamos, un poquito más, no le creías tanto porque el tipo era muy güero, en cambio el otro tenía, tú decías, sí decías, Jesús era así. Pues es que realmente nosotros nos empezamos a casar con la idea de un Jesús que era güerillo, de ojito azul y todo eso, y fue una idea que fue insertada precisamente para que pues la gente empezara como a acercarse, porque pues desafortunadamente, como decimos por estos mundos, lo güerito vende, y pues muchos lo aceptaron como tal. Ahora, si tú buscas precisamente imágenes de la película del Mártir del Calvario que acabas de mencionar, claro, este señor es lo más pegado a una versión mucho más condescendiente a la parte de religiosa de lo que era un Jesús israelí, o sea, un Jesús de árabe, porque al fin y al cabo de esos lados estamos hablando, no era el güerillo, nada más era de contextos muy finos, la nariz a lo mejor era bastante más europea que un Jesús de esa parte, pero pues digamos lo que la presencia que él te daba cuando estaba viendo la película creo que marcó muchísimo la diferencia y el cómo él se mostraba como un Jesús en esto. También acuérdate, existe otra que es una de las más famosas, que era Jesús de Nazaret, y que obviamente también fue bastante, no sé, conocida a nivel mundial. Y así, pero yo creo que cada generación sacamos un nuevo Jesús. Exacto, y de a poco a poco la vamos haciendo. Exacto, que bueno, caemos en el error, porque hay gente que así que defiende la ultranza ciertas conceptos, pues, o sea, al final, como dijo mi compadre Arjona, debes estar en paz con Dios cualquiera que sea tu idea de él. Exacto, definitivamente. Si tú crees que era gordo, era gordo. Era gordo, sí, que se casó, no se casó, que tuvo hijos, que no tuvo hijos. Que esa historia no la conocemos, ¿verdad? Pero bueno, pues hay muchísimas. Hay una versión de la historia de Cristo que hizo este señor Coppola. Este es Martín Scorsese. Scorsese, perdóname, sí. Y ahí te habla de un Jesús que estaba casado. Ahí te habla. No sé si la vieron. De sus quereres con María Magdalena. La última tentación de Cristo, se llama esa película. La última tentación de Cristo. Y no confundir con la otra película que hizo Mel Gibson con respecto a Jesucristo, que también tiene que ver con la crucifixión y todo lo demás, la pasión de Cristo, que no es igual, pero pues esa película que te digo que acabamos de mencionar, ahí te dan otro
contexto, muchos no les gustó la Iglesia Católica, no les gustó para nada, pero creo que, pues, ¿por qué no? O sea, digo, o sea, al fin y al cabo era humano, o sea, no sé, pienso. Véanla Claro, por si sí. no la han visto y vamos a ver, es otro contexto, nunca está de más saberlo. No estoy diciendo que atenten contra tu religión, si te gusta está bien, si no, no también, pero pues cada quien con eso. Digo, y hoy con tanta apertura que hay, digo, yo no veo mal, por ejemplo, que cuenten la historia, no sé qué tan apegado a la realidad sea, porque no tenemos datos más que relatos, pero pues sí, Jesús era hombre y tenía sus necesidades. O sea, digo, es que el hecho de que sea el hijo de Dios no lo hacía menos hombre de lo que era. No, Así de sencillo. Claro. Y entonces dices, pues, ¿qué tiene? Lo que pasa es que, claro, quieren verlo como un ser celestial, que pues un ser celestial no tiene por qué aportar pecados a la tierra. Y cuando él, creo que si tú empiezas a leer un poquito y entiendes lo que él quiso decir, fue de vivamos como muy tranquilos, Claro. seamos, aceptémonos como somos, Claro. no se hagan la idea de que lo celestial es puro y único y cosas así, porque en ese entonces todavía, incluso en la antigua Galilea, se hacía mucho eso de hacer notar las diferencias, pero si tú te pones a pensar, Jesús era judío, y una de las razones por la cual habían tantas historias con respecto y ordenanzas que tenían los judíos es porque era un montonero de gente. Y como le decías a esa gente que hiciera caso, pues fue imponiendo las reglas que Dios les decía. Claro. Entonces, por eso, por ejemplo, muchas veces incluso con la alimentación, que se llama alimentación kosher, en donde no puedes consumir alimentos de animales con pezuñas, por ejemplo, y por eso no comen cerdo, que no todos, porque conozco muchos que son judíos y comen cerdo. Pero no voy a decir sus nombres, así que me voy a quedar callada. Pero, claro, hoy se vive muy distinto, pero en la antigüedad necesitabas ordenarlos y la única forma en que la antigüedad la gente se hacía entender era a través de la religión. Porque claro, si tú te vas mucho más atrás, cuando habían dioses, si tú te portabas mal, el dios te iba a castigar. Si tú no sé qué, el dios te iba a castigar. Es la única manera de poder ordenar a la gente. Y entonces, claro, si tú le ves esa naturalidad a las cosas, empiezas a entender el por qué en la Biblia hubieron 10 mandamientos, por qué hubieron reglas, por qué empezaron a desarrollar todo eso. Claro, porque pues de una manera u otra entendiste por la buena, ahora vas a entender a través de la religión, que era algo que todo el mundo entendía y creía, y por eso se empezaron a desarrollar un montón de leyes y cosas que hasta el día de hoy impactan mucho en la vida de las personas. Pero pues más o menos va por ahí, en cuestiones de naturaleza. Hay tantos conceptos que a veces no pensamos de dónde viene. Por ejemplo, el celibato. El celibato fue un castigo que le pusieron a los hombres. Es correcto. Hoy nos lo han vendido como un gran mérito, un sacrificio. Exactamente, pero fue un castigo, o sea. Pero bueno, ahí ya cada quien, hoy hay tanta apertura que yo creo que los padres tenemos una gran responsabilidad en eso y guiar, ¿no? Ya, digo. Sí, orientar, guiar, apoyar, acompañar. Creo que eso es lo importante. Y más que nada, también tener esa apertura, porque a veces es difícil tener hijos y que de repente nos salgan con A, B, C, D y dices, ¿cómo le hago? Porque no estoy segura. Pero bueno, no se preocupen. Nadie sabe si lo está haciendo bien o está mal. Ustedes confíen en eso. Eventualmente el único que te puede hacer un juicio de si lo hiciste bien o lo hiciste mal son tus hijos. Nadie más. Ni siquiera la gente que está alrededor tuyo. Así que confía en lo que haces. A veces, por mejor que lo intentes hacer, pues no siempre lo haces. Así que hay que tener eso bien en cuenta. Fíjate que eso de que si está bien o está mal es un temazo. Porque lo sé. Es un juicio que hemos hecho los seres humanos a las cosas y creemos que nuestra decisión es que estás mal. ¿En base a qué? ¿Bajo qué parámetro? ¿Sí? Claro, porque lo que es tu parámetro no es el mío, así que ojo, no siempre va a estar correcto, totalmente. O sea, por eso te lo digo. Pero sí, la cuestión de papás, y yo voy a hacer una invitación especial, ahora me voy a brincar un poquito, es que, bueno, todavía no sale, pero para las personas que quieran, estamos creando un podcast llamado Sin Manual para Padres, precisamente,
en donde yo y mi amiga Yali y otra persona más que se llama Arturo, hablamos precisamente de esto que son las relaciones entre padres, hijos, cómo lo están haciendo, cómo lo porque los tres somos papás en diferentes circunstancias y hablamos y tocamos muchos puntos muy importantes que son la maternidad, la paternidad, relaciones homoparentales, qué pasa con presupuestos, cuándo se le carga la mano al papá, el que estás cansado de no sé qué cosa, o sea, por ejemplo, hay varias sesiones que son muy chistosas, está el confesionario en donde los papás vienen a confesionarse, a confesarse dentro en donde dicen, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, en donde dicen, estoy hasta en mi cabeza de que yo sea el único proveedor en la casa, porque también te cansa tener esa función de decir, yo solo proveo, ¿sabes? Y como papá, y a lo mejor también como mamá, porque hoy en día los roles se han invertido también. Y entonces te confiesas y hay penitencias muy chistosas, pero hay una parte, sí, también está una parte muy chistosa que es la madre hada, así se llama, en donde la madre hada da consejos a padres, niños y todo lo demás, como porque, por ejemplo, hay mamás que dices, oye, es que mi chamaco nada más quiere comer nuggets con arroz todos los días, y le doy otra cosa y no sabes el berrinche. Y la madre hada sale y les da, a veces se le escapan los cables, o sea, se pone toda loca porque quiere chancletear a quien sea, pero después se acuerda que ella es la madre de las hadas, sí. Y obviamente da un consejo muy padre. Pero es un podcast que todavía no sale, si no me equivoco, a principios del mes de mayo, pero lo estamos produciendo y está siendo súper padre porque tiene un montón de contenido que muchas veces dices, wow, yo me siento identificado y no tengo cómo que alguien me entienda, y ahí realmente hacemos eso. Pero con la misma concepción que te acabo de decir de que no sabemos si lo estamos haciendo bien o no, pero intentamos y es un espacio para que la gente lo escuche, entienda y no solamente desde la sátira, porque hemos visto que hay muchos comediantes que se disfrazan de mujer, ya sabes, y emulan las situaciones, pero ahí queda. Nosotros tratamos de buscar una ayuda, tratamos de ser una fuente de escucha para una audiencia que es muchísima, porque oye, si nosotros nos ponemos a ver la método tradicional de crianza como era antes a lo que es hoy, no tiene nada que ver cómo están siendo criadas los niños del día de hoy a cómo fuimos criados nosotros, por ejemplo. Entonces, también creo que es importante entender en dónde estamos situados, qué es lo que estamos haciendo. A veces vamos a contar con gente especialista en temas cuando tengamos temas muy específicos. Y pues nada, yo les dejo la invitación a que nos sigas ahorita por redes sociales, porque acabamos de abrirlo hace unos días atrás. El podcast se va a llamar Sí Manual para Padres y en Instagram nos pueden seguir como Sí Manual para Padres Oficial. Ahí está la información y ya cuando esté, pues nada más véanos en los canales porque va a estar creo que en YouTube y también en Spotify para que lo puedan escuchar. Mi aviso comercial. Vamos a tener que invitar a tus compañeros. Bueno, Yali ya es parte de aquí de la banda. Yali es parte de nosotros, es correcto. Pero Arturo es Arturo nos da precisamente el lado paternal, que aquí en este país y en muchos lugares han dejado mucho de lado y considero que es importante que los padres también den su, porque muchas veces tú ves lugares en donde hablan de cuestiones de papás y que los que hablan siempre son mamás. Las mamás hablan de que, ay, qué difícil, que el lunch, que no sé qué, que la escuela, y los papás. Y yo quiero esa parte. Yo estoy muy convencida que necesitamos esa parte. Y es muy importante, yo conozco 2, 3 casos muy allegados de padres solteros. Es decir, por alguna razón, ganaron la custodia de sus hijos, ¿sí? Y son excelente. Bien felices, y bien a todo dar, y bien responsables, ¿sí? Que dices, claro, y qué bueno. Sí. Y qué bueno, y queremos más papás así, y queremos padres que realmente estén ahí. Yo conozco muchos papás, de veras, que me saco el sombrero por ellos, porque están todo el tiempo pendientes de los niños cuando no tienen de comer por pasarlos a recoger a la escuela. O sea, de veras, a mí me molesta un poquito el hecho de que siempre digamos, es el 10 de mayo, y nos volvamos todos locos por celebrar a la mamá. Pero también considero que el papá también está haciendo una función bastante buena. Claro, no pongamos a comparar, porque en la antigüedad tú decías, es que mi papá trabajaba nada más. Pues sí, porque así eran los tiempos antes, pero claro, hoy en día
todo eso ha cambiado y precisamente es lo que hablamos dentro de este podcast de cómo están. Hay un montón de temas, hay algunos que son bien polémicos porque también vamos a hablar de escuela, de lo que está sucediendo en escuela. También vamos a tirarle a la maternidad, que no es que sea mala, pero también creo que la hemos romantizado un montón. Y así, un montón de temas que no solamente están focalizados con nosotros aquí en México, sino que en Latinoamérica como tal, porque creo que es importante que todos entendamos qué está sucediendo dentro. Tenemos estadísticas de lo que está pasando, por ejemplo, a nivel latinoamericano, y eso también nos ayuda, y a veces traemos personas, como te comentaba, que están dentro del medio y entienden la cuestión de padres, según lo que estamos hablando, etcétera, etcétera. Así que invitados todos a seguir en nuestro querido podcast. Extraordinario, excelente, excelente. Bueno, sí. Fíjate que me quedé pensando ahorita en qué duro de ser, por ejemplo, esos menores de edad que legalmente les tienen que preguntar, oye, ¿y con quién te quieres quedar? ¿Con tu mamá o con tu papá? Y que digan, no, yo quiero irme con mi papá. Ah, su madre. Es súper duro, wow. súper duro. Alineación parental también es horrible, que los adultos hagan las cosas y pasen a llevar al menor cuando debería de estar protegido, sobre todo la integridad del menor, y a veces todo eso lo dejan a un lado. Y sí es muy duro, sobre todo, llevar a un niño a un juicio. Empezando por ahí, no deberíamos de llegar ahí, claro. No deberíamos de llegar ahí. Tú como adulto deberías de entender que eso marca a los niños de alguna manera u otra, y está muy feo, está muy difícil, y considero que es complicado todo eso. Así que, ¿qué te puedo decir? Es bastante lamentable, pero así pasa. Yo soy de los que piensa, y en la práctica me pasó, que cuando te separas por alguna razón, pues los hijos tienen que estar con la mamá, o sea, vamos, no sé, hay muchas cosas que sopesar ahí, ¿sí? Sin quitar obviamente la responsabilidad de uno como padre claro, masculino, claro. Pero vamos, por ellos tiene que haber mucha buena comunicación, etcétera. A mí me tocó afortunadamente, lo platico, a mí me tocó afortunadamente tener una buena relación. Qué bueno. Y no fue tan difícil. Lo más difícil fue quizás que no estaba yo todo el día, ¿sí? Y lo veía con cierta distancia. Pero bueno, hay que reconocer que hay madres que hacen un gran trabajo también cuando eso sucede. Absolutamente, sí. Y cuando crecen, el menor ya mayor de edad, pues es tan agradecido como con uno como con otro, ¿eh? Sí. Claro, definitivamente, es lo que te digo, pero pues por lo mismo creo que a veces es bueno entenderlo, porque hay muchas personas que pasan por estos procesos y creen que están solos, y no están solos. Si ustedes supieran cuánta gente hay divorciada, si supieran cuántos niños existen en problemas de separación, hoy cada 4 niños de 5 son divorciados. Está increíble la gráfica de divorcios que existen, y sobre todo por ejemplo, si en un salón de clases, si tienes 15 niños, haz de cuenta, la mitad del salón está divorciado, es de padres separados. Es algo muy ya natural, y precisamente por eso también tenemos que empezar a entender cuáles son las cavidades y las cosas que tenemos como generación de padres divorciados. Porque antes era todo menos el divorcio, antes era todo menos la separación. Por el que dirán, por supuesto. Por el que dirán. Entonces, claro, uno como mamá, uno como papá, apechugabas como se podía, y seguías adelante por más mal que estuviera la situación. Entonces, claro, hoy en día ya no es así, y por lo mismo pensamos hacer este tipo de podcast, porque creo que es necesario esa fuga, ese escape para los papás. Por supuesto. Y no dudo que los jóvenes de hoy que están en edad de casarse y que vengan de ese escenario digan, yo no quiero tener hijos, no, o sea, es correcto. ¿Para qué me meto en broncas? Yo no voy a hacer sufrir a alguien como yo sufrí en su momento. Es correcto. Muchos hoy en día vienen de eso, en donde no quieren tener hijos, en donde no quieren saber, y tal vez el perrijo y el gato hijo tal vez es lo único que van a tener. Pero claro, pero también en este podcast, como te decía, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de algo muy básico, y el programa, en donde siempre nos preguntamos, oye, ¿tú querías ser papá? Porque partiendo de ahí parte muchas cosas. Sí. Y dices,
pues sí, yo quería ser papá, o sea, es que yo no quería, pero ¿qué crees? Me pasó. Sí, Y entonces empiezas a desarrollar esto porque hay muchos que no somos papás porque queremos, sino porque desafortunadamente llegó la situación o afortunadamente y pues y como decimos apechugamos, ahí claro. estuvimos y nos convertimos en papá de la noche a la mañana. Y hay otros que dijeron, no señor, yo sí, yo quería ser mamá desde chiquita, yo me acuerdo estar jugando con las muñecas, Sí, dándole el pañal, o sea, claro, hay algunos que desde chiquitos traemos la idea. Pero claro, al momento de cambia mucho. Entonces, hablamos desde eso, desde que qué tanto quería ser mamá y qué pasó, o sea, qué tanto romantizamos algunas ideas, qué pasa cuando quieres estar en la casa y te quieres ir y no escuchar nada con respecto ni a hijos, ni a casa, ni si descongelé el pollo, ni si tengo que hacer tarea, nada. Y te quedas 10 minutos dentro del coche porque dices, ay, no, ahí viene la otra parte de mi día. Cuando sí, acabas de sí, sí. terminar un trabajo, sigues con el otro. Entonces, son puras realidades y verdades y que realmente al escucharlo, dices, wow, no estoy sola y no están solos ni solas. Y muchos de nosotros vivimos por ello. Así que, ¿qué te puedo decir? Yo estoy muy fascinada, muy emocionada de este podcast porque pues es muy comunitario, creo mucho en esa comunión, en donde podamos explayarnos, decirnos y también que no sea nada más en donde yo te vengo a vender el pañal que me dio el auspiciador nada más porque hablo de pañales y cómo cambiar el pañal, o sea, no, ese no es el punto es que la gente sienta un respiro al escucharlos, que se sientan identificados también y que pues también tenga un poquito de su gracia chistosa porque pues no debemos tomar las cosas tan en serio. Para darnos cuenta un poco o un mucho de la importancia de la guía, como decías tú, de los padres, te voy a contar una historia que es real. En Espeleta, Argentina, A ver. no sé si es una ciudad o una región argentina, no conozco la geografía argentina. Uh-huh. Bueno, en Espeleta, Argentina, una joven de 15 años salió embarazada. Ajá, Te has de imaginar que el padre, pues, o el novio, pues más o menos de la misma edad. sí. Por no decirle a sus padres que estaba embarazada, ella decide abortar o Uy, la, cortar el ok. embarazo. Uh-huh. Pero, eh, no entiendo ahí la historia, no dice muy bien cómo los padres no se dieron cuenta que ya sí estaba embarazada. Total que esta chica se asesora con la inteligencia artificial y le pregunta a ChatGPT cómo puede dar a luz ella sola. ¿Ya? Entonces, consulta el manual de ChatGPT y junto con el novio, en una casa abandonada, tienen al menor. Al bebé. Al Uh-huh. bebé. Deciden llevarla a una avenida transitada de Espeleta y abandonar a la niña o al niño, al menor, ¿sí? Y cuando ya estaban ahí, te debes imaginar la escena, porque digo, alguien que da luz, pues no se para, camina y se va a su casa, ¿verdad? ¿Sí? No, por supuesto que no. Bueno, la policía obviamente dice esto no está Los bien detuvo. y los detiene. Por su inocencia, menores de edad, por el nerviosismo, tienen que decir la verdad, Claro. ¿sí? Los mandan a un hospital, tanto al menor como a la madre. Afortunadamente, los dos gozan de cabal salud, ¿sí? Pero ¿hasta dónde llega? El mensaje es, ¿hasta dónde puede llegar una mala compañía de los padres? Porque no es otra cosa más que eso. Sin Exactamente. juzgar, ¿verdad? Para que un menor, para que una persona, para que un joven pueda llegar a eso y aprovecharse, en este caso, de las herramientas tecnológicas de hoy para poder hacer este tipo de locuras, ¿no? Pues sí, pero es buscar una ayuda, como dicen, ante medidas, ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas, Así es. y de una manera u otra, claro, no van a poder separar un hospital porque van a empezar inmediatamente cuando son menores de edad a requerir la autoridad de los y precisamente buscaron esta medida. Pero te voy a decir una cosa, no es algo necesariamente tan lejano de nosotros. Nosotros en México hemos tenido varios Sí, claro. casos en donde han abandonado niños en basureros, en lugares que dices, no lo puedo creer. Hace poquito incluso leía yo la noticia de un niño que había sido papá junto con una chica, y querían abandonar al niño en una
bolsa de basura, si no me equivoco, y a la mera hora ella lo estaba obligando a él a hacerlo, él no quería, creo, algo así. Sí. La cosa es que al fin y al cabo toman detenida a los dos, porque pues sí es un acto pensado de algo con alevosía, por decirlo así. Y claro, terminan los dos en el bote. Y el menor fue dado A la abuela. Creo que fue el caso donde la abuela Sí. se llevó y la abuela declaró de que su hijo sí es culpable, que se quede en la cárcel. ¿Sí? Es correcto. Entonces, no vamos muy lejos. Desafortunadamente, México es uno de los países en donde tenemos más embarazo a nivel de Latinoamérica, y por eso creo que también es importante entenderlo, porque viene de una pobre y escasa educación sexual, que también tenemos muchos tabús al respecto. Creemos que mientras más exponemos a la educación sexual a los niños, más asexuados son o más le entran a eso, cuando hay países, por ejemplo, como Alemania, que empiezan el desarrollo de la sexualidad a los 3 años, y por eso sus bajas tasas de precisamente de infantes nacidos después de tales años, cuando es un país en donde el recién te conviertes papá a los 40 años. Y entonces, claro, hay muchas ideas distintas, pero creo que es algo que también tenemos que empezar a comprender como nación, como país, de que no podemos tener tantos menores de edad teniendo hijos, y si se está pasando eso, ¿por qué? ¿En qué momento? Claro, también hay una cosa que se llama círculo de pobreza, en donde también tenemos que entender qué es lo que está sucediendo con eso, porque son las escasas y malas formas de dar educación. Cuando sabemos quién es su sexualidad, por ejemplo. Así es, así es. Pareciera casos... Entonces, una cosa con otra. Sí, pareciera que son casos novelescos o peliculescos, sí, pero son casos de la vida real. Sí. Sí. Y te vas a cada pueblito, a cada lugar, y te los encuentras. Sabes, yo en mi vida he conocido aproximadamente 6, 7 personas que han dado sus hijos de pueblos allá de la Sierra de Oaxaca, de pueblos de la Sierra de Puebla, por ejemplo, también. Van llegando los turistas a tal hora, a tal lugar, y te bajan a las criaturas del Señor y casi te las cambian por lo que les puedas dar de dinero. Lamentable. Hablando de esclavitud hace rato que estamos hablando. Así. ¿Sí? Es exactamente, por eso te digo, no estamos tan alejados de esa realidad, que no la queramos ver y que no la sentamos todos los días es otra cosa, pero y esto está increíble. No respeta clases sociales, porque hay el caso de los papás pudientes que la hija sale embarazada y la mandan a otro país durante el embarazo, tiene el hijo por allá lo deja o se lo trae y lo registran como el hijo adoptado, y ese tipo de cosas todavía se ven por cuidar la imagen y la reputación de la familia, sí, todavía. De la hija, etcétera. Es que son los dos puntos, o sea, aquí tenemos los dos, el ciclo de pobreza, que es para la gente pobre, y las personas que tienen bastante dinero, que han sido criadas tradicionales o por cuestiones de religión, en donde, claro, no es bien visto y sucede y pasa. Y también hay un abandono de parte de padres en esos aspectos muy grande, porque pues obviamente están muy ocupados haciendo sus cosas como negocios, viajando, etcétera, etcétera. Y a la mera hora no salen con su domingo 7, como dicen por aquí, pero sí es bastante feo y bastante triste que alguien se encuentre en esa situación. Ay, fue un día reflexivo el día de hoy. Otra vez. Es increíble cómo temas vamos desarrollándolos así de tan que son claro, o sea, son muy delicados a veces también hablar de todo eso. Es muy difícil, todo lo que tenga que ver con seres humanos siempre es difícil, pero sin embargo creo que tenemos esa posibilidad de aprender, esa posibilidad de escuchar, esa posibilidad de enderezar, de ver que las cosas no son tan malas. Es que somos tan egoístas que pensamos que la experiencia se gana si me pasan. O sea, en lugar de decirte, ay, es que a Fabiola ya le pasó, le voy a preguntar qué hizo o para yo tomar mis precauciones. No, que me pase a mí y entonces ya entiendo. ¿Sí? Y eso... Es que a veces no entendemos a la primera, no tienes que pasarnos. Como dicen, nadie experimenta en cabeza ajena, dice el refrán, ¿verdad?
Exacto, Sí, exacto. Qué importantes son los refranes cuando sí, decimos todo claro. este tipo de cosas, Hay de otro veras. que dice, Y por eso yo soy muy... sí, hay otro que dice que siempre tienes delante de ti a un maestro. Ah, sí, eso es cierto, Sí, cierto, cierto. Pero ¿sabes qué? Por eso es la importancia de que todavía sigan en las escuelas viendo qué son los refranes, porque claro, hasta el día de hoy son expresiones que se pasan de boca en boca y que sirven tanto para darle tanta congruencia a nuestra vida, que pues sí, son si magníficos. no vean como dice el dicho. Hay un montón de Ah, refranes, hay también. historias de acuerdo al refrán. Pero sí, 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 la verdad es que, híjole, somos bien cabezas duras y pensamos, no, a mí no me va a pasar. No, güey, no sabes, estás bien cerca de que te pase y ni cuenta te das. ¿Sí? Y sucede a menudo. Creo que perdimos comunicación un poco con Fabi, pero bueno, yo les sigo platicando un poco de esto. Eh, a veces el internet juega mala pasada. Y como estamos en una comunicación vía internet, ¿Estás pegado o qué? aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí Ah, estoy. ya, Ya, ya ya, te ya, veo, ya, ya. ya, Sí, ya. ya. Sí, sí, sí. Es, Sí, no, comentábamos que a veces nos sentimos ajenos a esas situaciones, pues estamos más cerca que nunca. Sí, o sea, muchos, por ejemplo, yo tengo una amiga que me dijo el otro día, ay, eso del matrimonio entre niños, o sea, el matrimonio con gente grande, nada más se da en lugares así como ya sabes, los árabes, Pakistán, como para esos lados. Yo, no, mi reinas, usted váyase a Oaxaca, le dije un día, váyase a Oaxaca, a los pueblitos, y se va a dar cuenta que Sí, no es solamente de allá, se va a dar cuenta que es aquí. claro, Ay, ¿cómo crees? Pues por eso te lo estoy diciendo. O sea, reveras, y no me van a dejar mentir porque yo sé lo que les estoy diciendo. es correcto. Así que nada más es eso. Pero, nosotros estamos hablando de México. Vamos a Centroamérica a ver qué pasa también. Cuando hay Claro, pueblitos y también lugares así, claro, dices, claro. ¿por qué no? Bueno, oye, para cerrar, Así comentar. que sí, son temas bastante peculiares y difíciles. Exacto, Dime. exacto. Hay que ponerle atención. Y a ejercicios como el de ustedes son bien valiosos. Ojalá pronto ya esté al aire. Este, Sí. está en México el elenco de Malcolm, el del medio. Ah, sí, vinieron a promocionar su película. Su ¿Viste, miniserie viste esta. Malcolm el del medio? Sí, su miniserie, perdón. La vi más recientemente, no la vi en su momento porque la han estado repitiendo. Me llamó la atención que estaban en Canal 5 y de repente aparecieron en la competencia, ¿sí? Sí, sí, es que Bueno, tenían, cuestión tú de sabes. derechos y eso. El Frankie Muñiz se ve que es un a todo dar ese cuate. Ay, me Este, cae re bien ese señor, sí, me sí, cae muy sí. bien el Frankie Muniz. Que por cierto acaba de tener un accidente porque él es piloto de Dakar. No sé si Wow. tú lo No, sabes. no, no. Él es piloto de Dakar, conduce coches desde que tiene como 16, 17 años Ujú. y es profesional. Acaba de competir justo el día del estreno aquí en México. ¿Qué crees? Se accidentó el Ay, jovenazo. caramba. Su coche quedó hecho una porquería, gracias a Dios a él no le pasó nada, pero sí tuvo un accidente precisamente, no me acuerdo en dónde estaba corriendo, pero pues le fue un poquito mal porque su Wow. coche se estrelló. Pues están Así en que, México, ayer estuvieron en programas de televisión azteca y se filtró una foto donde sale Franco Muñiz en el metro. En el metro. ¿ay, poco? Sí, pero ¿Así? resulta que es una No foto sé. vieja, no es una foto reciente. Ah, Es una foto de su pasada visita a México el año pasado, que vino a ajá, Monterrey y viajó en el metro de Monterrey. Ahí se ve sentadillo, ándale. ¿sí? Se ve sentadillo. Ujú. Por cierto, en el metro que de México es un caos, ¿eh? Yo no sé cómo le van a hacer para el Mundial. Todos los días falla una línea y hay un Oye, detalle, es ¿eh? que Es, yo es, te voy a decir, yo no utilizo el metro desde que empezamos a tener fallas y yo lo supe por sindicalistas que ese metro están dejándolo caer porque no les interesa realmente, no le han dado mantenimiento a estas cosas desde quién sabe cuánto. Supuestamente 7 años. cerraron algunas líneas para darle mantenimiento y empezaron a dar mantenimiento y creo que se acaba de abrir una línea y ya tuvo problemas, así que yo no me subo al metro. Y no es una cuestión elitista, les juro que no, pero me da miedo nada más de pensarlo, No, ¿sabes? claro, claro, claro. El metro en la Ciudad de México se inauguró
para los Juegos Olímpicos del 6-8. ¿Sí? Es correcto. Y bueno, ha sido un medio de comunicación para millones de gente todos los días, ¿sí? Y hoy es un tremendo caos, ¿sí? Pero bueno, busquen Malcolm el del medio. ¡Ay, excelente serie! Amé esa serie, la voy a amar toda la vida. Para mí es una de las mejores series que ha producido y que se ha dado, porque habla mucho de la convivencia entre una familia caótica, entre lo que es tener hermanos de diferentes edades, el más inteligente, el más tonto, el más bruto, el más no sé qué. Y no falta el normal, que precisamente viene siendo Malcolm. Y de una manera u otra, el hecho de que hayan regresado a ser como nueva parte de esta serie que fue muy buena, véala, está genial. Yo amo Malcolm in the Middle, siempre me encantó. Que siempre cada capítulo tiene una lección al final, ¿no? O sea, la lección sí, y aparte Malcolm siempre hablaba a la cámara. Me fascinaban esas series en donde terminabas hablando con quien te estaba viendo, con el público. Entonces esa es una particularidad muy padre de esta serie. Pero véala desde que están chiquititos, porque de veras está muy chistosa. Hacen cada cosa y a mí me fascina, porque aparte el rol de la mamá y el papá es fenomenal, o sea, realmente me saco el sombrero por ellos, son increíbles, y también te das cuenta de la digamos que de la calidad de actores que tienes, porque obviamente Bryan Cranston, que es el papá en el Malcolm in the Middle, fue el que hizo esta serie donde es un narcotraficante, profesor, que hace metanfetaminas, cosas por el estilo. Que también está muy buena, así que en fin, hay mucho para decir. Excelente. Pues nos vamos para mañana, nos vamos. Viernesitos, que pasó un excelente jueves, pásenla bien, yo los espero a las 8 de la noche, vámonos que aquí espantan en YouTube, hoy vamos a hablar de las mentiras del feedback. Los de RH, va con todo. ¡Ándale! Va con todo. Va con todo. A ver, oye, nada más antes que te vayas, no te pelees, llévatela leve. No, leve, no, yo me voy a acordar de don Enrique Rambal. Va, órale, acuérdate de Rambal cuando hagas esto y siéntate todo un Jesucristo al hablar. Por supuesto. Muy bien, señores, bonito día a todos, como saben, y como siempre, sáquela, es jueves y ya estamos a un pie del fin de semana. Sale, vale, vámonos, gracias. Cuídense, ahí.